Me senté en la mesa, sintiendo el peso de las miradas invisibles que parecían juzgar mi silencio más que mis palabras. La luz fría del restaurante reflejaba en las copas y en los trajes caros de quienes me rodeaban. Él entró con paso firme, el tipo de hombre que no necesitaba que nadie le sirviera. Pero esa noche, por alguna razón, estaba ahí. Me pidió un café y una sonrisa, aunque la sonrisa no era algo que yo pudiera regalar a cualquiera. Cuando caminé hacia su mesa, pude notar la arrogancia en su mirada. Él no era un cliente más, era el tipo que solo había visto en la televisión, con su reloj caro, y esa seguridad que parecía esconder algo. Me miró de arriba a abajo y soltó una carcajada. ¿Por qué no sonríes?, preguntó con ese tono que no admitía respuestas. Me quedé en silencio, pero la verdad es que sonreír me costaba. Mis días terminaban igual, con la fatiga clavada en mis huesos, y mis noches eran un eco constante de preocupaciones. No era la camarera que esperaba alegrías fáciles ni cumplidos vacíos, pero él no quería entender. Vamos, sonríe un poco. No seas tan seria, que esto es solo un trabajo. Su voz resonaba como un látigo invisible, y sin darme cuenta, mis manos comenzaron a temblar. No era solo el frío que entraba por la puerta del local, era la mezcla de impotencia y vergüenza que me atenazaba el pecho. Mientras él esperaba su café, yo servía otras mesas, sintiendo la distancia abismal entre su mundo y el mío. Él, con sus palabras hirientes disfrazadas de bromas. Yo, con mi silencio, tratando de aguantar. Pero algo en mí quería explotar. Quería que entendiera que detrás de mi rostro serio, había una historia que no era un juego. La luz del neón parpadeó justo cuando él tomó el café, y sin una pizca de amabilidad, volvió a lanzarme una mirada cargada de desprecio. «Deberías ser más feliz con lo que tienes», dijo. Y ahí, en ese momento, algo en mi interior decidió que no iba a callar. El silencio en la sala se volvió denso. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Mi voz salió temblorosa, pero firme. No sonrío porque he aprendido que a veces la felicidad no es una opción, sino un lujo. Él frunció el ceño, sin saber qué responder, mientras mis palabras pesaban más que cualquier plato que hubiera servido ese día. Mis ojos se encontraron con los suyos y, por primera vez, no vi arrogancia ni burla, sino sorpresa y algo más profundo, incomodidad. Él no estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, especialmente alguien como yo, alguien invisible para su mundo. Mientras el reloj marcaba los segundos, un nudo se formaba en mi garganta. Trabajo aquí para mantener a mis hijos, para que ellos puedan sonreír donde yo no puedo. No es que no quiera, es que no puedo. Él bajó la mirada. Las palabras que siguieron a ese silencio rompieron algo en su corazón de acero. No esperaba escuchar verdades tan duras en un lugar como ese. Y menos, de alguien que él había intentado humillar. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de significado, de reflexión. Una lágrima rodó por su mejilla mientras se levantaba, sin decir palabra, dejando atrás el aroma a café y una historia que nunca olvidaría. Se quedó de pie frente a la mesa, con la mirada fija en el suelo, como si el peso de mis palabras lo aplastara. Yo seguía detrás de la barra, sintiendo cómo la tensión crecía en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Las risas lejanas de otros clientes parecían irreales, desconectadas de lo que realmente sucedía allí, entre ese espacio estrecho de mesas y sillas. Él nunca imaginó que una camarera pudiera enfrentarlo de esa manera. Siempre había estado acostumbrado a dominar, a controlar, a burlarse sin consecuencias. Pero esa noche, su arrogancia se deshizo en un instante. Sentí que él intentaba buscar en sus bolsillos una respuesta, una excusa, pero no encontró nada más que su propia culpa. Volvió a levantar la vista. Y esta vez no vi desprecio ni burla, sino un atisbo de dolor. Dolor que intentaba ocultar tras un rostro que no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable. No sabía. Empezó a decir, pero su voz se quebró antes de que pudiera continuar. Yo respiré hondo, tratando de calmar ese nudo en mi garganta que había estado apretando desde que llegué al restaurante esa mañana. No se trata solo de no sonreír, respondí. Se trata de vivir con lo que el mundo te da, y a veces lo que te da no es mucho. Él se sentó otra vez, con la mirada perdida,
como si intentara encontrar algo en ese lugar que antes solo veía como un sitio para pasar el rato. Pero ahora, el lugar tenía otro significado, porque yo, la camarera que él había subestimado, había dejado caer una verdad que no podía ignorar. Recordé entonces la última vez que mis hijos rieron de verdad, sin preocupaciones. Era un recuerdo tan lejano que dolía. El frío en la calle, las noches sin luz, el sonido de la televisión vieja, las peleas silenciosas entre susurradas palabras. Todo eso vivía en mis ojos, y él lo veía reflejado, aunque quisiera mirar hacia otro lado. Por un momento pensé, ¿en qué habría pasado? Si alguien hubiera tenido esa conversación conmigo hace años, si alguien me hubiera visto de verdad, y no solo como la camarera seria. Me pregunté si él, con todo su dinero y poder, alguna vez había sentido esa necesidad real de sonreír para no llorar. ¿Por qué está aquí, realmente? Pregunté sin pensar. La pregunta flotó en el aire, quebrando la barrera invisible entre dos mundos tan diferentes. Él se quedó callado, y por primera vez en esa noche, la tensión dio paso a una pausa cargada de humanidad. La luz tenue del restaurante parecía más cálida, como si ese instante fuera un pequeño refugio donde las máscaras podían caer. Pero sabía que esa pausa no duraría para siempre. La vida, con su crueldad y belleza, siempre nos empuja a seguir adelante, incluso cuando no queremos, y esa noche no sería la excepción. El silencio se alargó, pero no era un silencio cualquiera. Era el peso de las palabras no dichas, de las historias guardadas en el fondo del alma. Mientras lo observaba, vi cómo sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa, un gesto que contrastaba con la seguridad que había mostrado al entrar. Era como si, por primera vez, el hombre poderoso estuviera atrapado en un mundo que no podía controlar. La luz parpadeó de nuevo, y un frío repentino recorrió el lugar. Sentí que mi mano temblaba mientras sostenía la bandeja vacía, y ese pequeño temblor se convirtió en un reflejo de lo que pasaba dentro de mí. No era solo un trabajo, era mi vida, mi lucha, mi esperanza rota y reconstruida en 1000 pedazos. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos, cargados de una mezcla que no supe descifrar al principio. Era pena, quizás, o culpa, quizás ambos. Nunca pensé en todo eso, susurró, con la voz casi quebrada. Pensé que la gente como tú solo sonreía para complacer. Un leve temblor recorrió mi labio, y por primera vez sentí que la barrera entre nosotros se hacía más delgada. «¿No es así?», dije. A veces la sonrisa se convierte en una máscara, y detrás de esa máscara hay historias que nadie quiere ver. La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Otros clientes seguían con sus conversaciones y risas, pero en ese pequeño rincón, el mundo se había detenido. Yo, la camarera que él había menospreciado, ahora era la que sostenía el peso de una verdad que él no esperaba enfrentar. Vi cómo bajaba la cabeza y respiraba hondo, como si intentara ordenar sus pensamientos, como si su mundo de privilegios estuviera tambaleándose bajo sus pies. «¿Cómo haces para seguir adelante?», preguntó finalmente con una sinceridad que me sorprendió. Por un instante dudé. No era fácil explicar el dolor, la soledad y el miedo que me acompañaban cada día. Pero esa noche, algo en mí quiso abrirse. Quiso que entendiera que la vida no siempre es lo que parece desde afuera. «Porque no me queda otra opción», respondí. «Porque hay quienes dependen de mí, aunque yo no pueda permitirme caer. Porque a veces la fuerza no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar de él». Sus ojos se humedecieron, y sin poder contenerlo más, una lágrima resbaló por su mejilla. La armadura que llevaba puesta parecía romperse lentamente, dejando entrever a un hombre que quizás, por primera vez, se sentía vulnerable. El reloj marcaba las horas, y con cada segundo que pasaba, el silencio entre nosotros hablaba más que 1000 palabras. Sabía que esa noche no terminaría igual que todas las demás. Algo había cambiado. Pero el mundo real seguía ahí afuera, con sus prisas y exigencias, listo para recordarnos que la vida no espera a que estemos listos para enfrentarla. Mientras él limpiaba una lágrima que se negaba a caer, la puerta del restaurante se abrió de golpe. El viento frío coló su filo hasta los huesos, y una ráfaga apagó momentáneamente las luces, dejando el lugar en una penumbra momentánea. Sentí como mi corazón se aceleraba,
como si ese apagón hubiese encendido algo dentro de mí. Los clientes murmuraron, incómodos, pero él se quedó inmóvil, como si esa oscuridad fuera un reflejo de lo que había estado ocultando todo ese tiempo. Me acerqué lentamente, con cada paso recordando el peso del contraste entre su mundo de lujo y el mío, tan lleno de incertidumbre y lucha. Su mano temblaba ligeramente al tomar el café que había servido. Y ese detalle pequeño, humano, me hizo entender que la fuerza que proyectaba era solo una fachada. Me sentí extrañamente conectada con ese hombre. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Aunque sabía que nuestras vidas nunca se cruzarían fuera de esas paredes. Él habló en voz baja, casi sin atreverse a romper el silencio. Nunca pensé que alguien como tú pudiera mostrarme la verdad sin pedir nada a cambio. Su mirada buscaba algo en mí, quizás redención o simplemente comprensión. Entonces, sin aviso, el timbre de su teléfono rompió ese instante frágil. Él se apartó para contestar, y escuché cómo su voz se endurecía de nuevo. La llamada era de su mundo real, un mundo donde las preocupaciones de la gente común no tenían lugar. Volvió a colgar y suspiró profundamente, como si llevara una carga invisible. «Tengo que irme», dijo, pero su voz no tenía la seguridad con la que entró. «Gracias por recordarme que hay cosas que el dinero no puede comprar». Lo observé salir del restaurante, la puerta cerrándose tras él con un golpe seco. Me quedé sola, con las luces que volvían a encenderse, y el murmullo de los demás clientes que ya habían olvidado lo que acababa de pasar. Mientras limpiaba una mesa, sentí un nudo en la garganta. No era solo la historia de ese hombre, era la mía, la de tantos otros. Una historia de dolor escondido tras sonrisas obligadas y silencios que pesan más que 1000 palabras. La noche siguió su curso. Pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre, que esa conversación había dejado una marca, no solo en él, sino también en mí. Mientras la luz parpadeaba de nuevo y el frío se colaba entre las rendijas, comprendí que a veces la verdadera fuerza está en mostrar nuestra vulnerabilidad, y que, a veces, una sola mirada puede romper barreras que años de indiferencia habían construido. Los días siguientes no fueron fáciles. Cada vez que entraba al restaurante, buscaba su rostro entre la multitud, esperando encontrar esa mezcla de arrepentimiento y humanidad que había visto esa noche. Pero él no volvió. Fue como si aquella conversación hubiera sido un instante fuera del tiempo, un paréntesis donde dos mundos chocaron y luego se separaron para siempre. Mientras limpiaba las mesas, recordaba sus ojos llenos de lágrimas, y cómo, por un momento, la distancia entre su vida y la mía pareció reducirse. Sin embargo, la realidad volvía a golpear con fuerza. Las cuentas que pagar, los niños que alimentar, el frío que nunca desaparecía. Un día, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, recibí un mensaje inesperado. Era de él. En la pantalla, un simple texto. «Gracias por la verdad». Me hizo abrir los ojos. No era mucho, pero para mí significaba que algo había calado hondo. Sentí un torbellino de emociones. Orgullo, por haber podido llegar hasta ese hombre y tocar su alma. Tristeza, porque sabía que no bastaba con palabras para cambiar todo. Esperanza, porque quizás ese pequeño gesto podía ser el comienzo de algo. Pero la vida, con su ironía cruel, no siempre ofrece finales felices fáciles. Mientras guardaba el teléfono en mi bolsillo, una sombra pasó frente a la ventana del restaurante. Era la mujer que había estado observándome desde hacía días, la esposa de ese hombre. Su mirada era dura, fría, llena de reproche y resentimiento. Sabía que su mundo de poder y control también estaba en juego. La misma mujer que se burlaba de mí por no sonreír, ahora parecía dispuesta a romper la frágil conexión que había surgido. Esa noche, mientras barría el suelo, sentí el peso de su presencia invisible, una amenaza silenciosa que me recordaba que no todos están listos para enfrentar la verdad. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. El hombre poderoso, vulnerable frente a mí, y la mujer que lo controla, lanzándome sombras desde la distancia. ¿Quién ganaría al final? Pero en medio de esa oscuridad, decidí no dejar que la sombra me aplastara, porque aunque la vida nos ponga en el filo de la tormenta,
Hay una fuerza interior que se niega a rendirse. Y mientras el reloj avanzaba lento, la historia entre nosotros seguía escribiéndose. Entre luces y sombras, sonrisas forzadas y silencios que pesan más que cualquier palabra. Las semanas pasaron y la rutina del restaurante siguió, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que él entraba, sentía el aire cambiar, como si su presencia arrancara una parte de esa coraza que tantas veces me había protegido. Aunque a veces esquivaba mi mirada, sé que recordaba aquella noche, porque el peso de lo no dicho se hacía más fuerte. Un día, mientras servía una mesa cercana, vi cómo la mujer de la que hablaba antes entró con pasos firmes, elegante, impecable, como la dueña absoluta del lugar. Sus ojos buscaban, y encontraron los míos en un instante que duró una eternidad. No dijo nada, pero su silencio era más frío que cualquier palabra. Un mensaje claro. No permitiría que su mundo se tambaleara por nadie. En ese momento, la tensión entre la vulnerabilidad y el poder se hizo palpable, como un duelo invisible que se libraba en ese pequeño espacio. Sentí mis manos temblar de nuevo, no por miedo, sino por la fuerza de saber que estaba en medio de algo mucho más grande que yo. Él se acercó a mi mesa, esta vez sin arrogancia, solo con esa mirada cansada que parecía buscar una forma de redimirse. «¿Cómo estás?», preguntó, con una voz que casi parecía un susurro. No podía evitar sentir un poco de compasión, pero también sabía que la historia aún estaba lejos de terminar. «Sobreviviendo», respondí con sinceridad. Como siempre, la ironía de esas palabras no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Su silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Sabía que había mucho que debía enfrentar, y que yo también tenía mis propias batallas internas. Pero, a pesar de todo, esa conexión frágil seguía ahí, resistiendo. La mujer volvió a aparecer en escena más tarde, con una sonrisa falsa y preguntas llenas de sospecha. Quería saber qué había entre nosotros, qué estaba cambiando en su mundo. Yo me mantuve firme, sin dar detalles, consciente de que en esa batalla de poder y vulnerabilidad, cada gesto podía marcar la diferencia. Mientras limpiaba una mesa, pensé en mis hijos, en sus risas que aún buscaban salir a pesar de todo, y en la fuerza que ellos me daban para seguir adelante. Porque aunque la vida nos ponga contra la pared, hay momentos donde la esperanza se abre paso, como un rayo de luz entre las sombras. Pero la oscuridad no se iba tan fácil. La tensión crecía, y el final de esta historia estaba cada vez más cerca, con promesas y amenazas que aún no habían sido reveladas. La noche en que él regresó al restaurante con la mirada más seria y decidida, algo en el aire cambió. No había rastro de la arrogancia que lo acompañaba antes. En su lugar, vi un hombre dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos. La mujer, esa sombra constante, no estaba con él esa vez, y por un momento, la tensión pareció aflojarse. Se sentó frente a mí, con una expresión que mezclaba nerviosismo y sinceridad. «He estado pensando mucho en ti», dijo. Y por primera vez sentí que esas palabras no eran una excusa ni un juego. «Quiero hacer algo. No solo decirlo, sino cambiar realmente». Mi mano temblaba ligeramente al tomar el vaso de agua que me ofreció, y sentí que el restaurante se desvanecía a nuestro alrededor. Solo quedábamos él y yo, dos mundos opuestos intentando encontrarse en medio de la tormenta. «¿Por qué?», pregunté. Porque en ese momento, después de todo, necesitaba entender qué lo movía. Su silencio fue largo, pero finalmente confesó. «Porque vi en ti lo que nunca quise admitir, que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en la lucha diaria, en la valentía que muestras cada día». La luz parpadeó suavemente, y sentí que ese pequeño gesto del destino era una señal, un aviso de que algo nuevo comenzaba. Me contó que había tomado decisiones difíciles, que estaba dispuesto a cambiar para darle a sus hijos una vida mejor, una vida donde la vulnerabilidad no fuera un signo de debilidad, sino de humanidad. Mientras él hablaba, una mezcla de emociones me invadió. Orgullo, esperanza y un leve temor, porque sabía que la realidad no siempre es tan amable. Pero en ese momento, la posibilidad de un final feliz parecía real. La puerta se abrió entonces, y aunque esperaba que la mujer apareciera para romper ese instante, no fue así. Solo el murmullo distante del mundo exterior, que seguía su curso indiferente a nuestras pequeñas revoluciones internas. Nos miramos en silencio, con una promesa no dicha flotando en el aire.
Esta historia no había terminado, pero quizás estaba tomando un rumbo diferente, uno donde el amor y el respeto pudieran abrirse paso entre las heridas y las diferencias. La tensión seguía allí, pero esta vez era una tensión cargada de posibilidades, de un futuro que aún estaba por escribir. Pasaron los días, y la esperanza que había sentido esa noche comenzó a solidificarse en acciones concretas. Él empezó a aparecer más seguido, siempre con una sonrisa sincera y una actitud distinta, más humilde, más humana. Trajo regalos para mis hijos, pequeñas cosas que no podían comprar con dinero, pero sí con atención y tiempo. La mujer que parecía querer controlar todo se fue alejando poco a poco, quizá comprendiendo que la verdadera fuerza no estaba en mantener el control a toda costa, sino en dejar que el amor encuentre su camino. Por primera vez, vi una grieta en ese muro de frialdad que siempre la había acompañado. Sentí que, aunque nuestras vidas eran tan distintas, estábamos encontrando un puente, una conexión que superaba las diferencias de poder y vulnerabilidad. La luz tenue del restaurante. Los estantes que alguna vez parecían fríos, ahora brillaban con una calidez nueva, como si reflejaran ese cambio. Sin embargo, la vida no es una línea recta. Un día, mientras estaba cerrando el local, recibí una llamada que congeló mi alma. Su voz al otro lado del teléfono estaba rota, cargada de desesperación. Había perdido todo en un instante. El negocio, la familia, la esperanza que habíamos construido juntos. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. A pesar de todo, había creído en un final feliz, en que las heridas podrían sanar. Pero el destino tenía otro plan. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras escuchaba su confesión, sintiendo que ese puente que habíamos construido se desmoronaba. La ironía cruel de la vida golpeó con fuerza. El hombre que había aprendido a llorar conmigo, a ser vulnerable, ahora se enfrentaba a la soledad que yo había conocido desde siempre. Colgué el teléfono y me quedé sola, en la oscuridad del restaurante vacío, con la luz que parpadeaba una última vez. Sabía que, aunque el final no fuera el que había imaginado, esa historia había dejado una marca profunda en ambos, porque a veces, las heridas más grandes son las que nos enseñan a ser humanos, y aunque el dolor sea inmenso, también es la semilla de la verdadera fortaleza. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.